Bienvenidos a Corporación Noticias, jueves 24 de octubre. Se nos va el mes de octubre. Este es el resumen informativo de las principales informaciones y temas de la jornada del análisis que a usted le interesa, saliendo desde el 97.1 FM en Santiago y 42 emisoras de la cadena Corporación a lo largo de todo Chile. Les saluda, como siempre, el periodista Israel Vilche. Me encuentro también, como siempre, con Carol Espinaza aquí en el estudio. ¿Cómo estás? Sí, muy bien. Saludar a toda nuestra audiencia en los diferentes medios que se conectan para escuchar Corporación Noticias. El verso de hoy en la Biblia, Hebreos 13, 35 al 36. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y tenemos una pregunta el día de hoy ahí en Corporación Noticias. ¿Debe seguir el toque de queda en las regiones con estado de emergencia? ¿Debe seguir el toque de queda en las regiones con estado de emergencia? Probablemente vote de acuerdo a su ciudad, pero coméntenos cómo ve usted la situación en su ciudad, en su comuna o digamos en la región donde usted vive. Sí, contarles que un día como hoy, en 1842, ocurre el fallecimiento de Bernardo O'Higgins. A los 64 años muere en su domicilio del Jirón de la Unión en Lima, Perú. Y un día como hoy también, en 1970, Salvador Allende es confirmado por el Congreso como presidente de Chile. Bueno, reiterarles también que hoy en la región metropolitana, por lo menos acá en Santiago, vamos a tener 28 grados y estamos con cielos despejados. Y puede escribirnos, una vez más, les reiteramos la pregunta. ¿Debe seguir el toque de queda en las regiones con estado de emergencia? Puede escribirnos ahí al WhatsApp +56 22 553 0811 y también a través del Facebook Live. Vamos con esta información y más los titulares. Corporación Noticias. Cumplimos con informar. Presidente Piñera firma proyecto que modifica el cálculo de las tarifas eléctricas. El primer mandatario firmó hoy un proyecto que anula el alza del 9% en las cuentas de la electricidad y señaló que el precio se mantendrá inalterado hasta diciembre del próximo año. La estabilización de la tarifa es una buena noticia para casi 7.000 millones de hogares, aseguró Piñera en un punto de prensa hoy en la mañana en La Moneda. Tensa jornada en la Cámara. Diputados evalúan acusar constitucionalmente a Piñera. Ayer se produjo un incidente entre representantes de oposición y gobierno mientras el ministro del Interior, Andrés Chadwick, respondía a los emplazamientos sobre el estado de emergencia y la acción de las fuerzas policiales y militares. Diputadas del Frente Amplio encararon al titular de Interior por las denuncias de agresiones a menores de edad, luego de lo cual hubo fuertes forcejeos con diputadas de Chile Vamos, lo que terminó en sanciones y la suspensión de la sesión por el presidente de la Cámara, Iván Flores. Diputados de oposición confirmaron que evalúan acusar constitucionalmente al presidente Sebastián Piñera y al ministro del Interior, Andrés Chadwick. Se aprobó también una comisión especial para investigar los actos del gobierno y los agentes del Estado durante el estado de emergencia. Y en la agenda social, ministro Blumel detalla los proyectos que tendrán suma urgencia. Durante la tarde de este miércoles, el ministro secretario general de la Presidencia, Gonzalo Blumel, dio a conocer los proyectos anunciados por el presidente Sebastián Piñera y que el gobierno priorizará con suma urgencia tras las protestas sociales que se desarrollan en todo el país. Entre los destacados mencionó el que reduce la dieta parlamentaria, el que disminuye el número de legisladores y el que pone un límite a la reelección. Ayer se aprobó en la Cámara por mayoría absoluta la reducción de la dieta parlamentaria y la reducción de número de parlamentarios, esto último con rechazo del Frente Amplio y el Partido Comunista. Detenido y formalizado militar que disparó contra un hombre en Concepción. El hecho, registrado en un video, ocurrió el martes en la plaza Carlos Condel cuando habían iniciado el toque de queda. En el registro se aprecia a un hombre interceptado por un militar que no obedeció la orden solicitada reiteradamente de tirarse al suelo, tras lo cual recibió un disparo de fusil en la pierna. El Ministerio Público ordenó la detención del uniformado. Se le investiga por acciones abusivas. Fiscalía
investiga denuncia de torturas al interior de estación de Metro Baquedano. Tras una visita en terreno, los jueces del séptimo juzgado de garantía de Santiago descartaron preliminarmente por falta de pruebas la denuncia que se conoció durante el miércoles sobre detenciones y torturas en la comisaría de Carabineros al interior del Metro Baquedano. Ante la gravedad de la denuncia de un estudiante quien dijo ver sangre y personas amarradas, los antecedentes fueron puestos a disposición ahora del Ministerio Público, que encargó la investigación al fiscal Omar Mérida. Evo Morales se proclama vencedor y declara estado de emergencia. El presidente boliviano aseguró que salió reelecto tras las elecciones del domingo pasado. El cómputo oficial le daba 46,83% de los votos frente al 36,7% del opositor Carlos Mesa, con lo que evita la segunda vuelta. Dicen que hubo fraude, entonces que lo demuestren, planteó Morales, y emplazó a la OEA, que cuestiona el proceso electoral, a que audite los resultados. Igualmente cuestionó el organismo regional porque antes del escrutinio ya habían opinado y sugerido una posición. Y en el mundo cristiano nacional, una lamentable noticia. A los 69 años falleció de cáncer el pastor y doctor en lingüística, el conocido pastor Daniel Lagos Altamirano. El pastor Lagos Altamirano llegó a ser decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Playa Ancha, la UPLA, y tras 46 años de ejercicio en el magisterio se acogió a retiro. Fue profesor de teología en el Instituto Teológico, capellán nacional de Educación Evangélica en Chile, y en la actualidad se desempeñaba como secretario nacional de Educación Evangélica. El 21 de mayo del 2019 recibió el cargo de presidente honorario de la Iglesia Evangélica Metodista Pentecostal Nacional en gratitud a su vasta trayectoria y primordialmente por la labor como fundador de la misión desde 1965. La línea 1, 3 y 6 del metro operando y 6.000 buses también en las calles este jueves en la capital. Santiago busca lentamente volver a la normalidad tras las olas de protestas masivas que comenzaron el viernes pasado. Desde de las 7 horas de hoy, las líneas 1, 3, 6 del metro funcionan de manera parcial, así como los diferentes recorridos de red metropolitana, que agregó 6.000 buses para realizar los servicios en las calles. Ipsos, el 61% aprueba el decreto de estado de emergencia y los toques de queda. Por eso nuestra pregunta de hoy. Según la encuesta Ipsos, Chile reveló que el 61% de los encuestados justifica la decisión del Ejecutivo de declarar estado de emergencia en Santiago y el toque de queda. Se trató de un estudio cuantitativo que Ipsos aplicó vía web entre el 20 y el 21 de octubre pasado y donde participaron 1.003 personas repartidos equitativamente entre la región metropolitana y otras regiones del país. En el deporte juega contra River Plate. Flamengo es segundo finalista de la Copa Libertadores. El Mengao no tuvo piedad con su rival y le pasó por encima en el estadio Maracaná el Gremio de Porto Alegre. Los aurinegros golearon por 5-0 y vuelven a una final continental luego de 38 años. Los dos mejores equipos del continente, River y Flamengo, definirán al campeón en Santiago el 23 de noviembre, Dios mediante. Futbolistas chilenos se unen a las demandas sociales y hacen llamado a las autoridades. Variadas han sido las reacciones en el mundo del fútbol profesional debido a la crisis social que vive el país, particularmente de aquellos jugadores que forman o han formado parte de la selección nacional. Claudio Bravo, Gary Medel, Arturo Vidal, Alexis Sánchez, entre otros, han expresado mensajes de apoyo a las demandas sociales. La Roja Femenina, a través de su capitana Tian Endler, también ha demostrado su apoyo al pueblo chileno. Quédese con nosotros para revisar esta y otras informaciones aquí en Corporación Noticias. Cumplimos con informar. Mándanos tus comentarios, fotos, videos y noticias al WhatsApp de Corporación Noticias. Más 56 222 55 30 811. El mundo cristiano en Corporación Noticias.
En la comuna de San Bernardo se realizó esta mañana el evento Trae tu Luz, una convocatoria a la oración por la paz en esa comuna. Fueron cerca de 200 personas que se reunieron esta mañana en el frontis de la Municipalidad de San Bernardo para pedir por la situación que vive nuestro país. La cita fue convocada por diferentes iglesias de la comuna, del Movimiento Jóvenes, Expansión Juvenil y de la Oficina de Asuntos Religiosos de San Bernardo. El pastor Moreno Jackson y los cantantes de música urbana cristiana Ulandia y MC dijeron presente en este evento evangelístico, como decíamos, para orar por la paz en esa comuna y en el país. Bueno, para conocer más sobre este evento que se realizó hace unos pocos momentos atrás, ahí en la comuna de San Bernardo, estamos con uno de los pastores, Francisco Cornejo, al teléfono. Muy buenas tardes, Francisco, ¿cómo está usted? Hola, muy buenas tardes. Estamos felices culminando esta actividad el día de hoy. Cuéntenos cuánta gente estuvo ahí, cómo se desarrolló esta actividad. Bueno, la verdad que estamos felices porque a pesar de ser una convocatoria que realizamos el día de ayer, la convocatoria superó las 200 personas. Éramos cerca de 400 a 500 personas acá en el frontis municipal. Y la verdad que estamos contentísimos con lo que Dios está haciendo. ¿En qué consistió esta reunión? ¿Hubo canto, oración? ¿Cómo estuvo programada? La verdad que hicimos un tema interdenominacional, que quiere decir que vinieron de distintos estilos de música cristiana, y también tuvimos el lapso para lo más importante, que es la oración. La hicimos aquí en la calle, en el frontis municipal, y vinieron pastores de todo San Bernardo, algunos de fuera también de la comuna, y bueno, la verdad que estuvo maravilloso, tanto así que a pesar que la plaza estaba llena de protestantes, nosotros acá estábamos en un círculo donde nadie nos tocó, donde nadie se interpuso, y no cantaron ni tocaron nada hasta que terminamos hace 15 o 20 minutos atrás. Sí, le iba a preguntar justamente eso. ¿Cuál fue la reacción de los transeúntes o la gente que estaba observando lo que ustedes estaban allí realizando? Maravilloso, porque la verdad que mucha gente que estaba protestando era cristiana y nos encontramos con esa casualidad. Y la verdad que se acercaban, oraban con nosotros, intercedían junto a nosotros. Y de verdad que fue un punto de luz. Acá realmente algo Dios está haciendo importante, tanto así que la alcaldesa nos pidió orar por ella antes de hacer el evento. Y estuvimos en su oficina orando y dijo, por favor, que esto no se termine más. Pues muy cercana ella con el mundo cristiano, muy sensible a las cosas de la fe, Nora Cuevas, de ahí de San Bernardo. Cuéntenos también, ¿tienen pensado quizás extender esta convocatoria en otros días? ¿O alguna invitación de repente para hermanos de otras comunas que quisieran replicar esta iniciativa de orar por la paz? Por supuesto, mañana estamos una nueva convocatoria a partir de las 10:30 de la mañana, nuevamente. Así que la invitación ya es extensiva, no tan solo para personas de la comuna de San Bernardo del Bosque y La Pintana, sino que de donde quieran llegar, vengan acá, porque la verdad que Dios se está manifestando y está haciendo algo importante. Y creemos que si nos unimos y nos juntamos, nuestra voz va a hablar mucho más fuerte que la voz de cualquier protestante que esté queriendo hacer alguna cosa extraña. ¿Y si les llamamos manifestantes mejor? Porque como hay protestantes también en la iglesia evangélica. Claro. Ah, sí, bueno. Mejor, porque los protestantes sí, son manifestantes. Manifestantes. Sí, quería preguntarle cuál fue la tónica del mensaje que se entregó. ¿Por qué se oró en realidad? Claro, contenido de la oración. ¿Por qué oramos nosotros? A ver. Mira, nosotros ayer supimos que hubo una junta de pastores en la cual ellos estuvieron orando por nuestro país. Y amén, es maravilloso que se junten todos los pastores. Entonces dijimos, Dios coloca dentro del cuerpo gente que intercede, gente que ora, y otros que van a estar en las calles accionando. Entonces creo que dentro de este cuerpo nosotros creemos que es necesario también protestar. Y nuestra consigna era, mía en la tierra, todo lo que en ella, y su plenitud es mía, dice el Señor. Entonces no podemos entregarle en bandeja al enemigo nuestras calles y nuestra comuna, y nuestro país. ¿Por qué no decirlo? Porque hay un límite. Un límite lo pone el momento en que empieza la violencia y el descontrol de las personas. Es ahí donde nosotros tenemos que orar y atar esas tinieblas que están atentando en contra de nuestro país. Excelente, te agradecemos, pastor, este contacto telefónico. Qué linda iniciativa y qué lindo mensaje que ustedes pudieron entregar ahí en la plaza de San Bernardo frente a la municipalidad. No podemos entregarle nuestra tierra al enemigo. Somos sal, somos luz. Gracias y bueno, cuéntenos ahí cuando si siguen realizándolo, por favor manténganos informados, y también los hermanos que nos están siguiendo hasta ahora, si quieren hacer algo así. Que puedan visitar tal vez de otras comunas y también hacer una invitación a esta jornada a las autoridades, ahí a la gobernadora, por ejemplo. La alcaldesa ya estuvo con ustedes, bueno, sería importante. Muchas gracias, Pastor Francisco, que Dios le bendiga. Ese era el Pastor Francisco Cornejo en este evento que se realizó el día de hoy para orar por la paz en la comuna de San Bernardo. Trae tu luz.
De lunes a viernes a las 13 horas, Corporación Noticias, un espacio para revisar el acontecer nacional y mundial y para analizar la información de los temas que realmente te interesan. Corresponsales, expertos y enviados especiales, solo en Corporación Noticias. De lunes a viernes a las 13 horas, cumplimos con informar. Noticias nacionales. Bueno, seguimos con la información a nivel nacional y allí en la ciudad de Concepción, tras las masivas movilizaciones que se han realizado como en muchos otros puntos del país, también regresa de a poco la normalidad. El intendente de Biobío, Sergio Yancamán, solicitó reducir la extensión del toque de queda en la provincia de Concepción. El jefe regional aseguró que extendió la petición al contraalmirante Carlos Huber, militar encargado de la zona donde rige el estado de emergencia. Para conocer más información sobre lo que está ocurriendo allí en la ciudad de Concepción, estamos con nuestro corresponsal José Lagos. Muy buenas tardes, José, ¿cómo estás? No está. Hubo un corte, pero sí, es la tónica, al parecer, no solo en Concepción, sino que también en algunas otras ciudades, de que tras las manifestaciones hay un poco más de calma. Eso por lo menos lo que se percibe. Ha ido menguando acá, al parecer. Lo comentábamos, que escuchamos menos cacerolazo. Es como que la gente igual está con el toque de queda, asumiendo entrarse más temprano a su casa. Y más agotada también, porque de alguna forma, jornadas de manifestaciones, imagínate jóvenes que andan en la calle, corriendo, con lagrimógena, con hambre, pasando sed. En fin, José, ¿estamos al teléfono contigo ahora? Ahora sí, Israel, Carol, buenas tardes. Buenas tardes. Las movilizaciones en Concepción en contra, por ejemplo, de las AFP, el modelo económico, entre otros asuntos sociales de la Plaza Independencia. Son cerca de 20.000 las personas que por lo menos han abarcado 4 cuadras de la avenida O'Higgins. Sé que iría en aumento, considerando que el martes el número de manifestantes llegó a los 40.000, superando también en un momento el día miércoles el doble a estas, superando las 80.000. Respecto a las clases en la provincia de Concepción, el CERIME de la cartera, Fernando Peña, señaló que estas se encuentran suspendidas todas las actividades académicas en los establecimientos particulares mencionados, pagados y municipales. Estos últimos retornarían la próxima semana y está a la espera de la toma de decisión que se efectuará durante el fin de semana respecto a las actividades académicas. En otro tema, el toque de queda, de acuerdo a lo informado por el contraalmirante de la Armada Carlos Huber, encargado de seguridad debido al estado de excepción constitucional que vive la zona, tendrá una reducción y comprenderá entre las 23 horas y las 4 de la madrugada de este viernes. De esta manera, se acoge la solicitud del intendente Sergio Yancamán, quien solicitó al contraalmirante Huber esta medida de recuperar la normalidad en la provincia de Concepción. En ese contexto, el presidente de la Cámara de Comercio de esa ciudad había anunciado este miércoles que con o sin toque de queda, el comercio de la capital regional estaría abierto hasta las 7 de la tarde a fin de reactivar la actividad económica, sobre todo en el centro penquista. En otras materias, brevemente, un grupo de abogadas pertenecientes al Estudio Jurídico de Derechos Humanos Colectiva presentaron ayer ante la Corte de Apelaciones de Concepción un recurso de amparo en contra del contraalmirante Carlos Huber, acusando uso ilegal de sus facultades que otorga el estado de emergencia al aplicar la medida del toque de queda. El infante de Marina, detenido por la muerte de un ciudadano de 22 años en Talcahuano, fue reintegrado durante la jornada de ayer a las filas militares, contando con el respaldo de la máxima autoridad de la región en materia de seguridad. Por otra parte, se encuentra también detenido en San Pedro de La Paz el sujeto que dio muerte a 12 personas y que también dejó a otras 24
4 víctimas en este atropello masivo en la ruta 160, específicamente en la villa Los Escritores. Al respecto, la Subsecretaría de Prevención del Delito en la región afirmó que tomaron contacto con las familias de estas 24 víctimas, entregarán apoyo y también se anunció inicio de acciones legales en contra del victimario y también entendiéndose que se ampararán con la agravante de la ley Emilia, en el que el sujeto podría arriesgar mínimo 1 año de cárcel, generarse lesiones graves, gravísimas, o la muerte, como en este caso Israel Carol. Ok, queremos agradecerte ese contacto en directo, estamos con otra información más adelante, así que muchas gracias por tu informe, muy completo. Buenas tardes. Gracias, Bien. José Manuel Lagos desde Concepción. Vamos con otras informaciones. Bueno, en Temuco se han realizado también fuertes manifestaciones y protestas y también se evidenció una declaración del Consejo de Pastores, tanto por los hechos que están viviendo en esa ciudad, en esa región, pero también por la marcha por Jesús. En el caso concreto, las movilizaciones en la región de la Araucanía han dejado un saldo ayer de 21 detenidos, según informe emitido durante la jornada del miércoles. El intendente Jorge Atón entregó el balance de la última jornada de manifestaciones en la región de la Araucanía en el marco de las protestas a nivel nacional. El total de la jornada de protesta suma 404 detenidos. Y para conocer un poquito más de lo que está pasando en ese lugar, en Temuco, cómo siguen los ánimos, estamos al teléfono con el pastor Hugo Gajardo. Muy buenas tardes, pastor Hugo. ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo está usted? Hola, buenas tardes. Bendiciones. Bendiciones. Gracias Bien, por atender nuestro llamado. Estamos. Sí. ¿Cómo se están Aquí desarrollando? en el centro de Temuco. Dígame nomás. Ahí en el epicentro de la noticia, cuéntenos cómo se están desarrollando las manifestaciones en esa ciudad hoy día. Ya, hoy día hay una manifestación que al igual que la de ayer, donde salieron los sindicatos, ¿cierto?, a manifestarse. Ha reunido bastante gente, mucha gente, alrededor o más de 10.000 personas. Muy multitudinaria. Sí, pero a diferencia de los días anteriores en que hubo destrozo, hubo saqueo, hubo desórdenes, esta vez se está llevando a cabo de manera pacífica. ¿Ya? Perfecto. Y eso porque, por lo que se ve, no hay tanta presencia policial en las calles reprimiendo la manifestación. Y lo otro es que están marchando lo que es ayer y hoy más que nada los profesionales. Los días anteriores, yo diría que la diferencia la marcó que hubo mucho encapuchados, chicos estudiantes, provocando desórdenes, provocando un poco también a las fuerzas especiales. Claro. Y eso es lo que derivó en destrozos y hartas cosas. Pero estos días, ayer y hoy ha estado bastante tranquilo. En la UFRO se vieron unos enfrentamientos muy duros. Ahora, ¿cómo está la cosa en la Universidad de la Frontera? Está tranquilo. Está tranquilo. Sí, sabemos que los pastores, el Consejo de Pastores de ahí de la ciudad de Temuco, sacaron un comunicado, un video, hablando un poco de la marcha, de lo que está pasando. ¿Podría contarnos un poquito de eso? Sí, ayer en la mañana se reunió el Consejo Regional de Pastores con el core de la región. Ya, ellos estuvieron en la intendencia, en una terraza que hay arriba en el edificio, y estuvieron ahí orando. Hubo presencia de la prensa también. Ahí es donde ellos, por supuesto, que manifestaron su preocupación por lo que estaba pasando, aunque se apoya, por supuesto, las demandas de la gente, de la ciudadanía, no así los desmanes y los destrozos. Por lo tanto, ahí se le da una oración para
pedir porque se restablezca el orden principalmente, que no haya tanto daño, tanto destrozo, y por las autoridades también, que estos días les toca tomar decisiones difíciles. ¿Y cómo fue la acogida del CORE y de la Intendencia? Muy buena, por lo que se pudo ver. Bueno, a él siempre se le está invitando para estos eventos que se hacen a lo menos una vez al mes en la Intendencia, por el pastor Matías Sangüesa, que es el presidente del Consejo Regional. Así es que él está al tanto a través de este tipo de actividades de lo que hace el pueblo evangélico aquí en Temuco y en la región. Sí, y él lo respeta mucho. Perfecto. Y se habló también de la marcha, ¿no? Que de la suspensión. De la marcha por Jesús. Sí, desgraciadamente, aunque estaba todo ya listo prácticamente, todo lo que conlleva la marcha, ustedes saben, para este sábado 26 se tuvo que reunir allí la directiva de la marcha junto con el Consejo de Pastores de Temuco, y se determinó en conjunto trasladar para el mes de noviembre, para el sábado 23 de noviembre, o sea, un mes más. Sí, perfecto, que es como la tónica en todas las ciudades, al parecer, con la Marcha por Jesús. Una última pregunta, ¿se ha visto al pueblo mapuche o simpatizantes de la causa indígena manifestarse? ¿Hay algo de eso? Ya, no, en esta vez no ha habido presencia del pueblo mapuche ni de sus demandas. Okay, bueno. Al menos aquí en Temuco. Ya hay zonas, puede que haya algunas zonas rurales y puntos muy específicos donde se hayan manifestado, pero no está tanto eso en la palestra de la noticia. Hubo una quema, por ejemplo, de algunas instalaciones de un campus que tiene la Universidad de la Frontera, en un sector indígena justamente. Allí se apedreó, hubo balaceras, se quemó allí unas bodegas, unas instalaciones. Esto fue el domingo en la noche, si mal no me equivoco. Atentados a iglesias evangélicas o católicas, ¿eso no se ha visto nuevamente en este caso? No. El día domingo el día sábado en la noche, domingo, hubo algunos rayados, algunas pedradas a los ventanales de algunas iglesias más céntricas. Pero eso ya es como en general, porque acá hubo saqueos también en el centro, pero eso ocurrió el fin de semana. Claro, que fue como el pic, digamos, de las manifestaciones. Bueno, queremos agradecerte, Pastor Hugo, por ese contacto telefónico. Él es un pastor que ha dispuesto a ser corresponsal en esta oportunidad para Corporación Noticias, así que muchas gracias, que Dios te bendiga también en este día. Sí, Carol. Saludos, no hay problema, estamos para eso, para ayudar y seguir adelante ahí también con la importante labor que ustedes desarrollan en la radio. Muchísimas gracias. Ese era el pastor Hugo Gajardo de Temuco. Sí, recordar que las jornadas de protesta sumaron finalmente 404 detenidos ahí en la ciudad de Temuco. Vamos con más informaciones. Noticias nacionales. Carol, contarte que nosotros hemos estado muy atentos a lo que está pasando con el Brexit. Imagínate, pasa esto en Inglaterra, una democracia tan estable, un país tan desarrollado, y la Unión Europea está barajando una breve prórroga para el Brexit, que fue rechazado el plan del primer ministro Boris Johnson. Fue rechazado y está incluso hablando el primer ministro Johnson de adelantar las elecciones, porque con eso, digamos, con un sistema parlamentario como el que está imperando ahí en ese país, y una cosa tan trabada que no logra avanzar, muy difícil que pueda seguir gobernando. Sí, eso en el ámbito internacional. Sí. Y en el ámbito nacional nos llega también una información de que José Antonio Kast convocó una manifestación por la paz para este domingo 27 de octubre a partir de las 12 horas en Plaza Italia. Dice: todos con su chaleco amarillo, rechazo a la violencia y al vandalismo. Y esto fue tomado desde sus redes sociales, obviamente, y ya está siendo publicado por distintos medios de comunicación. O sea, más bien él se sumó a una marcha, esa es la información que yo tengo, que él se sumó a una marcha de un grupo ciudadano, del sector probablemente de él. Michelle Bachelet, esto también es una información reciente. Tras
monitorear la crisis desde el comienzo, he decidido enviar una misión de verificación para examinar las denuncias a las violaciones de los derechos humanos en Chile. Parlamentarios y el gobierno han expresado su interés en recibir una misión de el Comité o el Departamento de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Algo que también el canciller Teodoro Rivera había mencionado hoy día en la mañana, que él estaba por solicitarle a Michelle Bachelet, junto con el emplazamiento que le hicieron algunos diputados a Bachelet para que viniera con una misión de observadores. Esto está recién publicado en el Twitter de Michelle Bachelet. Oye, otra cosita, el tema de la jornada de ayer. Analicemos antes de ir a una pausa la jornada de ayer. Esta jornada donde se aprobó rebajar la dieta parlamentaria y reducir el número de escaños, pero no sin polémica. Pero no sin polémica. Exacto. Dice acá, estamos en esta, ¿no? Sí. Bueno, ayer se produjo un incidente entre representantes de la oposición y el gobierno mientras el ministro del Interior, Andrés Chadwick, respondía a los emplazamientos sobre el estado de emergencia y la acción de fuerzas policiales y militares. Sí, las diputadas del Frente Amplio encararon al titular del Interior por las agresiones a menores de edad, luego de lo cual hubo forcejeos con diputadas de Chile Vamos, lo que terminó en sanciones y la suspensión de la sesión del presidente de la Cámara, Iván Flores, y fue televisado a todo Chile. Bueno, los diputados de oposición nos confirmaron que evalúan acusar constitucionalmente al presidente Sebastián Piñera y al ministro del Interior Andrés Chadwick. Se aprobó también una comisión especial para investigar los actos del gobierno y los agentes del Estado durante esta situación de emergencia. Sí, también se aprobó en la Cámara la reducción de la dieta parlamentaria por mayoría absoluta en la Comisión de Constitución, y se votó en la sala la reducción de número de parlamentarios con rechazo del Frente Amplio y del Partido Comunista. Sí, eso fue lo que rechazaron el Partido Comunista y el Frente Amplio, la reducción del número de parlamentarios. Y ahora, en este momento, se está discutiendo la idea de legislar el proyecto de ley que reduce la jornada laboral a 40 horas. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a estar hablando de este tema, derechos humanos. Derechos humanos. Ese es el gran tema que se viene después de esta crisis que está enfrentando nuestro país. Corporación Noticias. Cumplimos con informar. En Arquiurbana somos especialistas en realizar y llevar a cabo tus sueños y proyectos. Ofrecemos servicios de arquitectura, diseño y construcción, asesoría y gestión de proyectos inmobiliarios, permisos de edificación y recepción definitiva de obras, regularización de viviendas, empresas e industrias. Solicita tu presupuesto sin costo al teléfono 22 551 44 38 y en la web www.arquiurbana.cl. Corresponsales, expertos y enviados especiales, solo en Corporación Noticias. Cumplimos con informar. Bueno, la pregunta de hoy, como lo hemos comentado hace un rato también, está en el Facebook de Corporación Noticias. Usted puede votar. ¿Debe seguir el toque de queda en las regiones con estado de emergencia? La gente se está manifestando en un 53% que dice que sí y 47% que dice que no debe seguir. Es muy cercano, digámoslo, como a lo que está sucediendo en lo que se expresó en la encuesta Ipsos de Villa. Sí. Y a diferencia también de las preguntas anteriores, que ha sido como mucho más amplio, quienes nos escriben el margen de diferencia entre el sí y el no, acá es más parejo, pero gana la votación de que sí hay que seguir con el toque de queda en este estado de emergencia. Carol, y como decíamos, la problemática que viene después de la crisis es las acusaciones o las situaciones donde estarían siendo vulnerados los derechos humanos. Santiago amaneció el sábado con estado de emergencia, con militares patrullando las calles junto a las policías, y ese día se decretó por primera vez desde 1987 el toque de queda. Poco a poco la medida se fue ampliando a otras ciudades y regiones. Lo que el día de hoy es una medida ampliamente respaldada por la ciudadanía,
ya que, como reiteramos, hay un 61% que aprueba la forma en que el gobierno aplicó las facultades constitucionales para la mantención del orden público. Y también, por supuesto, ha recibido cuestionamientos. Denuncias de apremios ilegítimos en cuarteles policiales, disparos a quemarropa, algunas víctimas fatales por heridas de bala con arma de guerra, incluso a raíz de brutales golpizas en manos de carabineros, detenciones y castigos físicos a niños. Esas son algunas consecuencias que organismos de derechos humanos están investigando, denunciando en las instituciones judiciales y que probablemente va a ser un tema muy difícil de superar luego de que termine toda esta emergencia. Recordemos que hoy hay una comisión especial aprobada en la Cámara de Diputados para investigar los actos del gobierno y los agentes del Estado en esta situación de emergencia, y que Michelle Bachelet, alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, dice que ya va a enviar a observadores, una comisión de observadores en derechos humanos para ver la situación que está viviendo nuestro país. Bueno, para hablar sobre este tema estamos al teléfono con el abogado Franz Moller, especialista en derechos humanos y hermano evangélico. Muy buenas tardes, Franz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muchas gracias por este llamado. Sí, gracias también tú por responder nuestro contacto telefónico. Queremos preguntarte, bajo este estado de emergencia, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que no pueden hacer los agentes del Estado? Ya sean policías, militares, con los manifestantes o detenidos, para primero partir claramente con ese punto. A ver, el hecho de que en un Estado, en este caso Chile, se haya declarado una excepción constitucional, no implica, por regla general, la supresión del catálogo extenso y amplio de los derechos de cada persona. Al contrario, estos estados de excepción, ya el nombre lo dice, la palabra excepción sugiere de que en algunos casos puntuales y respecto de algunos derechos específicos podrían haber algún tipo de restricción o algún tipo de suspensión, pero nótese todo el contexto que hace que esto sea lo menos extenso posible. Al contrario, se apuesta siempre a que la afectación a los derechos humanos sea la menor posible, y por eso se delimita tanto los plazos, los lugares y el catálogo de derechos que podrían ser objeto de alguna restricción o suspensión. En el caso concreto de Chile, la experiencia que estamos viviendo, habiéndose ya decretado este estado de emergencia, lo afirma así la Constitución Política, los únicos derechos que el presidente de la República tendría la autorización para de alguna manera restringir o suspender son solo dos: la locomoción, léase las personas transitando en el espacio público, y el derecho de reunión. Y en sentido contrario, todo el resto del catálogo de derechos, partiendo de lo más elemental, la vida, la integridad física y psíquica, y otras garantías y libertades, esas permanecen incólumes, esas no pueden ser tocadas, ni aun a pretexto del estado de excepción que estamos viviendo. Claro, cuando se habla de reunión, ¿estamos hablando en lugares públicos, abiertos o en todo nivel? No, en su acepción más natural y obvia, cuando el presidente hace uso de esta facultad constitucional, lo que está restringiendo son las reuniones en los espacios públicos. Perfecto. Bueno, entonces, revisemos qué es lo que está pasando objetivamente en materia de derechos humanos. Por ejemplo, en el caso Santiago, se habla de muertes, hay torturas, hay desapariciones, como algunos están diciendo, hay golpizas, abusos sexuales, maltratos a niñas y adolescentes. Hay vulneración de otros derechos. Por ejemplo, se ha visto algunas imágenes de, por ejemplo, militares disparando hacia un condominio. Eso no estaría dentro del marco de las facultades que estas personas tienen. Pero, ¿qué sabemos de las otras cosas, de las vulneraciones a otros derechos humanos? A ver, creo que al igual que ustedes y quizás la mayoría de las personas que estamos escuchando este programa, yo también me he ido enterando, ya sea por los casos que los colegas han ido comentando en la oficina, por algunos videos que me han parecido a lo menos serios y verificables que he podido recibir, por lo que he escuchado, por ejemplo, a través de las vocerías que hace el Instituto Nacional de Derechos Humanos. A través de esas fuentes de información me he ido enterando, claro, de por ejemplo, disparos a corta distancia, de ingresos a domicilios para detener personas, y por supuesto ya sabemos de algunos militares formalizados ante tribunales de garantía por delitos de homicidio. Bueno, claramente aquí ya estamos en los casos de abusos, de excesos. El estado de emergencia, en caso alguno, va a autorizar a ninguna autoridad política ni militar para disponer de la vida de una persona, de la integridad física y psíquica de una persona o de su autodeterminación sexual. En un escenario normal, pensemos que
que Chile afirma ser una república democrática. Demos eso por cierto, una república democrática. Y el hecho que estemos experimentando un estado de emergencia no debe hacernos olvidar que Chile es una república democrática. Entonces, el compromiso con los derechos humanos debe mantenerse aún a través de esta experiencia que estamos viviendo de excepción constitucional. Entonces, si hemos escuchado de casos de policías que han quitado la vida a algún ciudadano, o que han disparado hacia el interior de un domicilio, o que han ingresado hacia el interior de un domicilio, probablemente, a juzgar por la información que tenemos hasta ahora, sean casos en donde los funcionarios militares, primero, no tienen una autorización constitucional para haber obrado de esa manera. Esto es, hacían hechos que la ley prohíbe y que carecen de una justificación constitucional y legal, y probablemente de ser investigados a plenitud por el Ministerio Público, luego quizás terminen en sentencias condenatorias impuestas por los tribunales penales. Puede ser que estas noticias terminen luego en sentencias condenatorias. Claro, obviamente que va a haber que revisar cada noticia y ver, digamos, la fuente y ver los hechos. La pregunta es, en el caso de estas turbas, ¿no?, que gracias a Dios están como disminuyendo, ¿cómo debería reaccionar esta fuerza militar o fuerza policial según los derechos humanos, según los elementos que ellos tienen? Porque la gente se pregunta esto, yo he escuchado mucho, ¿cómo lo van a hacer si la gente se le viene encima? ¿Cuál es la manera de poder controlar estas turbas de personas, obviamente sin avalar la violencia que no corresponde, ¿no? O también, disculpe, en el caso de una persona que fue detenida y salió arrancando. Y también han habido videos donde el militar, en vista de que lo detuvieron, y el chico, la chica, después sale arrancando, disparan. El mismo caso Concepción, pues el chico no quiso someterse a la orden. Claro. Entonces, ¿cómo debería funcionar para la fuerza policial y militar estos casos? A ver, la pregunta es muy buena, porque tal vez esto nos sirve para marcar una diferencia en manos de quién están las armas y quién es el que está ejerciendo la coacción o la violencia. Me explico. No podemos exigir el mismo estándar de manejo de armas, por ejemplo, respecto de un particular que tiene un arma inscrita, que es dueño de un negocio, de un almacén, y que, imaginemos, para que quede muy claro el ejemplo, que es un anciano que administra su almacén y tiene un arma y se vio forzado alguna vez en legítima defensa a usar esa arma, y quizás la usa incluso hasta mal, no sabe manejar el arma que tiene inscrita. Bueno, ese estándar donde quizás uno dice, se ve que el arma está en una mano que no es experta, que no es profesional, pese a que cuenta con el permiso, no puede ser el mismo estándar que uno espera de Fuerzas Armadas. O sea, son los cuerpos autorizados por el derecho para portar las armas, de manera que el uso de las armas en sus manos se supone que siempre ha de ser un uso racional. No hay duda. En todo derecho siempre habrá una autorización para que la fuerza vaya al respaldo de las normas jurídicas. Eso es lo básico, no hay teoría jurídica que sostenga lo contrario. La norma jurídica, el derecho, requiere tener a la fuerza de su lado y requiere de agentes autorizados para que puedan portar armas y, si es necesario, a través de la coacción, respaldar el cumplimiento del derecho. Ahora, seamos prácticos. Si estamos hablando de agentes policiales que están en las calles llamando, por ejemplo, a mantener el orden público, se espera de ellos un nivel profesional de las armas, un manejo ante todo racional de las armas. Y en la práctica eso se traduce, por ejemplo, en que carabineros, policía de investigaciones y también las propias Fuerzas Armadas han ido elaborando sus propios protocolos, porque el arma no se puede usar de cualquier manera. Y por arma entendamos desde la bomba lacrimógena hasta el agua, ¿no es cierto?, que es monitoreada por un funcionario de carabineros al interior de un vehículo lanza agua. Claro, ahí pregunto yo, ¿los balines entonces estarían autorizados? A ver, en principio uno podría decir que sí, que no hay tal cosa como una prohibición al uso de determinadas armas. El punto es la manera en que esas armas están siendo usadas. Por ejemplo, hay una palabra clave aquí, una idea clave, que es lo mismo que un juez va a analizar si tuviese que llegar a responder si va a declarar culpable o inocente, por ejemplo, un militar o un carabinero. Es el tema de la racionalidad. Es si el uso que hizo de las armas que el derecho le ha autorizado a usar, si ese uso fue racional o irracional. En ocasiones las armas cumplen un efecto disuasivo. Tal vez un par de disparos al aire, tal vez algún tipo de uso de las armas. Un culatazo, por ejemplo. Un culatazo, que los militares les enseñan a usar la culata del arma en vez de disparar.
A ver, creo que tendríamos que hacer una distinción muy fina ahí, porque un culatazo a secas, yo creo que nos dice poco. Tendríamos que ir, como hacen los jueces, al caso concreto. Porque si un culatazo, por ejemplo, es el primer punto de encuentro entre un militar y un ciudadano, el culatazo tal vez es desmedido, es desproporcionado. Pero si tal vez el culatazo es el recurso que está usando un militar, por ejemplo, para abstenerse a toda costa de disparar el arma, e incluso quizás en un escenario para el propio militar de legítima defensa, bueno, tal vez el culatazo como acto de fuerza puede quedar legitimado porque ese funcionario está, ante todo, absteniéndose de hacer el uso del disparo. Letal, quizás, el uso letal de su arma. Claro. Aunque un culatazo también puede matar a una persona. Bueno, disculpa, para ir concluyendo, estamos hablando con el abogado Franz Moller, quien es especialista en derechos humanos. Una pregunta que todo el mundo también se hace, dice, ¿qué pasa con los derechos humanos de las personas que llevan uniforme? Hemos visto cómo encapuchados golpean brutalmente a uniformados, a carabineros, los dejan con graves lesiones físicas, psicológicas, algunos los han querido quemar, los dejan muy mal. Entonces uno dice, ¿quién defiende los derechos humanos de esas personas? Porque también son seres humanos y puede ser que reaccionan mal luego de haber sido violentados durante toda la jornada. ¿Quién los defiende a ellos también en estos casos? A ver, dos cosas. Lo primero, si un civil, por ejemplo, golpea a un militar o dispara contra un militar o del tipo que sea la agresión que el civil comete en contra de un militar, está claro, ese civil está incurriendo en un hecho ilícito. Por lo tanto, ese civil tendrá que responder ante la justicia penal ordinaria, probablemente lo van a formalizar, luego lo acusen y puede terminar condenado. Ahora, lo que sí es importante reforzar, que desde la teoría de los derechos humanos, la teoría de los derechos humanos nace en principio desde esta lógica, esta es la óptica, es la protección de la persona frente al Estado, frente al aparataje estatal. Entonces, quizás al principio cuesta comprender cuando se dice el primer violador de los derechos humanos, por definición, es el Estado. Bueno, porque eso explica el origen de esta teoría. La teoría nace precisamente para blindar a la persona, para reconocer en ella su dignidad y para saber que por definición es frágil frente a un aparataje que porta armas y que podría ser lesiva para la persona. Sí, bueno, estamos con el tiempo muy ajustado, pero no queremos dejar de preguntar, ¿cuál sería la salida para esta confrontación, para esta violencia, cree usted? El aparataje estatal, creo que tanto administración, legislación y judicatura tendrán que hacer lo suyo. En lo inmediato, la Presidencia de la República y los ministerios tendrán que, haciendo uso de las Fuerzas Armadas, restablecer el orden público. El Congreso tendrá que aprender a hacer el juego democrático para que toda la salida a este conflicto pueda discutirse en sede de Congreso Nacional. Y la judicatura tendrá que ir conociendo de manera individual los casos ilícitos y sentenciándolos cuando tenga prueba de respaldo. Perfecto. Tremendas palabras, abogado Cristiano. Ahí estamos con Franz Moller. Muchas gracias por atender nuestro llamado. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Sí, Dios te bendiga, mi hermano querido. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y cuando regresemos vamos a estar con Francisco Franco analizando informaciones deportivas. Corresponsales, expertos y enviados especiales, solo en Corporación Noticias. Cumplimos con informar. Clínica Estética Facial y Dental, Dr. Roberto Figueroa. Estética dental, implantes dentales y rejuvenecimiento facial. Atención personalizada y grato ambiente. Estamos ubicados en Paseo Bulnes 79, Oficina 81 Santiago Centro. Atención de lunes a viernes, de 9 a 18:30 horas. Reservas al teléfono fijo 32 24 73 29 o al celular más 569 32 33 20 43. Clínica Estética Facial y Dental, Dr. Roberto Figueroa. Su salud bucal y estética facial al mejor precio. Corporación Noticias. Cumplimos con informar. Ya con casi 50 minutos y queremos informarle de una última información que nos llega. Camioneros iban pasando por Vespucio con General Velázquez cuando un grupo de personas los detuvieron para saquear lo que llevaban. Esto ya se está transmitiendo por algunos medios de comunicación con unos videos que captaron en las cámaras del vehículo, ¿no? Del vehículo, exactamente. Así que bueno, eso es lo que está. Y además que está también ahí en Plaza Italia
una vez más la gente reunida para manifestarse. Estamos con el deporte. Francisco, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Caro? ¿Cómo está Israel? Sí, salgamos un poquito a lo mejor de este tema contingente que está en nuestro país. Ayer se jugó la segunda semifinal de la Copa Libertadores de América. Flamengo va a volver a una final de Copa Libertadores luego de 38 años porque derrotó 5-0 a su par de Gremio, marcando un global de 6-1 y se instaló en la final, posiblemente que se va a jugar en Chile el 23 de noviembre en el Estadio Nacional. Para el cuadro carioca marcaron Bruno Enrique, Gabriel Barbosa en 2 oportunidades, Pablo marcó el 4-0 y el 5-0 lo marcó Rodrigo Cayo. Fue un partido bastante entretenido donde Flamengo demostró su poderío, sus armas para ganar 5-0, que no es menor. Flamengo vuelve a una final de Copa Libertadores luego de 38 años. La única vez, este dato es súper interesante, la única vez que jugó el partido definitorio fue en 1981 y fue precisamente contra Cobreloa. En aquella ocasión fue el campeón al derrotar a los loínos en 3 partidos, el último de ellos en Montevideo. Eran cuando se definían en 2 partidos, de local y de ida. Empataron en ambos y se fue a un equipo, a un estadio neutral. Y ahí terminó consagrándose campeón de la Copa Libertadores el cuadro de Río de Janeiro. ¿Qué cosa más rara era esa modalidad? Sí, a Colo Colo también le pasó lo mismo con Independiente en 1973, si mal no recuerdo. ¿Y el 91 también? No, el 91 se jugó en Paraguay, frente a Olimpia, y en Santiago contra, acá en el Monumental. Pero habían otras definiciones, que cuando se empataban no se iban a penales, sino que se jugaba un tercer partido en cancha neutral. ¡Qué lata! El encuentro entre brasileños no quedó ajeno a la realidad que se vivía en Chile también, sino que también fue un momento para que la torcida del Flamengo enviara un mensaje para Chile. Las cámaras captaron un momento donde hinchas del Flamengo... Así se llama la barra, la torcida. Todas las hinchadas se llaman torcidas como hinchadas. En Brasil. En Brasil. Okay. En medio del estallido social que se vivía en el país, un grupo de hinchas aparecieron con un cartel con la frase que decía "Paz para Chile", firmado por Pedro y Aurora Campos. También, y en el ámbito de la Copa Libertadores, quise agregar esto, hay un grupo de que los pueden buscar por internet, que se llama Los Displicentes, que suben videos de fútbol, pueden recordar esas finales con Argentina. Bueno, ellos también tienen mucho público acá en Chile y mandaron un mensaje de paz y de fuerza para el pueblo chileno. Eso en cuanto a la Copa Libertadores. Futbolistas chilenos también se están uniendo a esta causa social que está pasando en nuestro país. A muchos de ellos se le ha visto en protestas, se le ha visto manifestando su descontento. Uno de ellos, por ejemplo, fue Matías Cano, arquero de Coquimbo Unido, Benjamín Vidal, defensa de Coquimbo Unido también, Tomás Galdames, defensa de Unión Española, Lucas Domínguez, defensa de Rangers, y lo destaco porque él le responde un Twitter a Ricardo Lagos riéndose, ja, como diciendo, cuando ayer Ricardo Lagos pide perdón por los errores, él le responde. Carlos Carmona, volante de Colo Colo, también uno de los primeros que salió a protestar. Mario Laneras, defensa de Unión Española. Ignacio Saavedra, defensa de Universidad Católica, fue uno de los primeros que se vio en imágenes, se veía protestando en Plaza Italia. También Iván Morales e Isaac Díaz. Otro que salió también fue Mario Salas, que hay un video donde sale aplaudiendo cerca de su casa en las protestas, apoyando también la causa social. Bien sabido es que Mario Salas es bastante cercano a todo lo social, por algo también le dicen el comandante Salas, en alusión de que él tiene una gran admiración por Che Guevara. Él lo ha reconocido, de hecho por eso le pusieron comandante. Figuras del mundo nacional también que triunfan en el extranjero. Claudio Bravo fue uno de los primeros que tuiteó, dice: vendieron a los privados nuestra agua, gas, luz, agua, educación, salud, jubilación, medicamentos, nuestros caminos, bosques, el salar de Atacama, los glaciares, el transporte, algo más, no será mucho. No queremos al Chile de algunos pocos, queremos un Chile de todos. Basta, puso el capitán de la selección chilena, o ex capitán para muchos. También, después del anuncio de Sebastián Piñera, también se manifestó, ha sido él y Gary Medel han sido los dos que más se han manifestado, y puso migajas, solamente eso. Y Gary Medel puso: el descontento de Chile es evidente, ojalá las autoridades escuchen al pueblo y dejen de jugar con él, es hora que se pronuncien y dejen el silencio para que la violencia no siga. También tuiteó a los pocos minutos de que se pronunciara el término guerra, dijo: una guerra necesita dos bandos y acá somos un pueblo que quiere igualdad.
Arturo Vidal dijo: aguante mi Chile querido, los políticos tienen que escuchar al pueblo cuando nos hacemos sentir. La gente lo está pasando muy mal y estamos diciendo basta. Sigamos manifestándonos pacíficamente hacia ese importante anuncio. Por favor, sin violencia, sin saqueos, sin hacernos daños. Alexis Sánchez también dijo: acepto los reclamos por un Chile mejor, pero de forma pacífica y sin destruir los bienes que todos necesitamos. De esa manera no nos dañamos nosotros mismos. Los que más sufren con esto son los niños, que no entienden qué cosas pasan por culpa de los adultos. Y uno que tuvo que cerrar sus redes sociales fue Marcelo Díaz, porque lanzó un Twitter en pro de los militares y de las policías, y le llegó una lluvia de insultos, de improperio a través de las redes sociales, por lo que decidió cerrar su Twitter. Solo está con Instagram, pero cerró su Twitter dado a la violencia de los comentarios de los usuarios de las redes sociales. Sí, ha sido como la tónica, porque también se han revivido algunos videos de antaño. Por ejemplo, yo estuve viendo el programa cuando vino el muchacho que es lisiado, que tiene... Nick Vujicic. Sí, Vujicic. Él estuvo, y también el entrenador de fútbol, el que hacía los Bombalé. Sí, también, que estuvo como en algún minuto en una discusión con uno Giorgio de los... Jackson. Exacto. Entonces, como que la gente ha buscado... ha buscado como esos videos y los ha reposicionado en las redes sociales, como la tónica un poco de todo. Sí, mucha confrontación. Esperemos que Dios nos ayude a encontrar la paz y el reencuentro entre los chilenos. 13:56, nos tenemos que despedir. Gracias a todos por la sintonía. Me despido, Israel Vilche, junto a Francisco Franco, a Carol Espinaza. Recuerden que nos pueden seguir en radiocorporación.cl/noticias. Sí, les esperamos mañana, Dios mediante. Nos vemos mañana. Corporación Noticias. Cumplimos con informar. Un espacio para revisar el acontecer nacional y mundial y para analizar la información de los temas que realmente te interesan. Corresponsales, expertos y enviados especiales. Solo en Corporación Noticias. Cumplimos con informar. Ya viene